Arratsaldeon, tercera charla sobre edificación y problemas relacionados con los riesgos y este tipo de cosas, con un enfoque diferente, evidente, que voy a intentar desarrollar durante el tiempo que me dan, que creo que son 45 minutos. Menos. 40. Por tardar. Pues empezaré... Nada, pues si les quieres aguantar el café, luego... No, a mí lo que me digas, que organizas tú. Bien. Vamos a ver un poco el fenómeno concreto, dentro de los riesgos que se han visto, el fenómeno concreto del incendio. Onda. Decimos que los incendios constituyen el riesgo más grave para los ocupantes, por lo menos en nuestra zona, además de los bienes incluidos en el mismo, la propia edificación, y que siempre que estamos hablando de incendios estamos hablando de una palabra, se llama pérdidas. Siempre que hay un incendio, siempre hay pérdidas. No hay eso de que menos mal que siempre hay alguien que pierde. El incendio, si una característica especial tiene sobre otro tipo de riesgos, es que cuando se materializa siempre hay pérdidas. Pongo unas fotos de Bermeo, aunque no voy a analizar el caso del 11 del mes pasado, en el que una de las mayores dificultades que había era precisamente en poder acceder allí donde estaba sucediendo para poder confinar el incendio y luego poder trabajar en él. En la última parte de la charla intentaré explicar un poco la táctica, lo que es la estrategia relacionada con este tipo de actividades. El resultado es el que vemos. 4 edificios prácticamente demolidos, 7 con graves afectaciones, un montón de personas que no pueden volver a sus viviendas y un montón también de desalojados que hubo en aquel momento. Después de la imagen que nos encontramos son estas, que son de destrucción casi total. Y en medio de todo siempre hay una ventaja en este tipo de cosas, que decimos, ha habido suerte porque podía haber sido peor. Casi siempre puede ser peor. Por mucho que los daños materiales nos preocupen, lo más grave y doloroso y irreparable es evidentemente las vidas humanas, ¿no? Y se podrían poner muchos ejemplos. Se ha comentado en la charla anterior el que efectivamente todos los días ocurre todos los días no exactamente, pero no es nada infrecuente el que haya víctimas procedentes de los incendios. Los incendios son un riesgo perfectamente asumido por la sociedad, que sabe que va a tener un número de ellos determinado, lo mismo que los accidentes de tráfico. El hecho que esté asumido no quiere decir que no se combata para evitarlo, pero no es un fenómeno especialmente extraño en ciudades de cierto tamaño. La pregunta que surge ante esto, que parece inevitable, es si hay algún medio de eliminar el problema, y la respuesta es que no. Nunca vamos a poder eliminarlo, pero sí podemos reducir notablemente el número, pero sobre todo las dimensiones de ese fenómeno que vamos a tener. Y la pregunta que siempre se hace es, ¿con más bomberos? Pues no. La respuesta no está en un aumento ilimitado de los servicios de extinción, y los ejemplos son claros. Sí que es verdad que en determinadas situaciones, especialmente en aquellas en que hay personas atrapadas, los bomberos son muy eficaces, pero no es menos cierto que si el edificio, tal y como hemos visto, no colabora, se tienen pocas opciones de éxito. La construcción del edificio es parte fundamental en que ese éxito se garantice o no. Si el edificio no colabora, los bomberos van a tener entre muy pocas posibilidades y ninguna de tener éxito en su labor. Y los ejemplos son claros, ¿no? Desde este año, del mes de enero, 245 muertos en un incendio en una discoteca en el sur de Brasil. Ahí tenéis el resultado, totalmente quemada, destruida la discoteca. Las escenas que se viven en ese momento pues son evidentemente de caos, de tensión, porque se quiere hacer un trabajo contra el que no se puede combatir. Y ahí he subrayado que el problema era que la espuma del aislamiento acústico hizo que aquello se extendiera y fuera prácticamente imposible poder evacuar el edificio en condiciones.
El edificio no estaba previamente a que ocurriera en condiciones de ser evacuado, de contener el incendio y, por supuesto, de que los bomberos luego fueran eficaces. Un ejemplo que siempre suelo poner es el del edificio Windsor. Madrid, ciudad que en la península tiene el mayor número de bomberos concentrados en una localidad, que Madrid es muy grande, y también tiene a los bomberos de la Comunidad de Madrid que le pueden echar un cable. Un edificio de 28 plantas, 106 metros de altura, se quemó de punta a punta. ¿Por qué? No porque no hubiera suficientes bomberos, sino porque el edificio no estaba diseñado ni edificado para poder ser eficaz en la tarea de poder extinguirlo. Ahí en las fotos es evidente que no hay manera de meter a nadie para poder extinguir ese incendio. Y si el incendio no colabora, repito, no hay ninguna posibilidad de éxito. Pongo también París, dos ciudades grandes con muchos bomberos, ¿no? Una situación de guerra, y pongo uno de los apartados que viene en ese recorte. Anda, se me ha ido. Que el mando aseguró que sus hombres habían podido salvar unas 60 personas asomadas a las ventanas y que muchos huéspedes habrían salvado la vida de haber permanecido en el interior, y cuando llegaron ya se habían defenestrado 7 personas, entre ellas 4 niños. El edificio, si está bien construido, da opciones. Está bien construido frente al riesgo de incendio. Si no hay ninguna opción, el resultado puede ser absolutamente incierto, que también se ha comentado anteriormente. El riesgo da incertidumbre, o la incertidumbre es parte del concepto de riesgo. Como resumen primero de esto que acabo de decir, es que los bomberos no deben ser la solución para evitar la pérdida de vidas humanas en los incendios, y a veces ni siquiera de que el incendio progrese. En la parte de vidas humanas, la mayoría de las ocasiones, el intervalo que tiene lugar hasta que llegan debiera ser suficiente para evacuar a la mayoría, si no a todas las personas que ocupan el edificio. Decimos, y ya lo veremos posteriormente cuando hablemos de autoprotección, que el edificio tiene que colaborar en que el éxito de aquellos que van a acudir pueda garantizarse y pueda tener ciertas opciones. Y uno de los problemas que tiene es que los bomberos lo primero que se van a dedicar, evidentemente, es a rescatar a las personas, y si esas personas no están porque ya han tenido las medidas de autoprotección necesarias para poder haber salido del edificio, van a dedicarse a otro trabajo, como pueden ser el confinamiento de ese incendio, y por lo tanto ser mucho más eficaces en el resultado. Cada cosa tiene su proporción y su momento, y por ello la edificación tiene que tener unas medidas de prevención en sí. Aquellas personas que habitan o que disfrutan de esa edificación tienen que tener unas medidas de autoprotección, y luego va a venir, como último punto, aquellas medidas que pone la comunidad al servicio de todos para poder controlar esos problemas y poder ser eficaces a la hora de solucionar aquello imprevisto, aquello que no hemos podido controlar mediante los dos puntos anteriores. En las medidas de prevención, uno de los problemas que vamos a tener fundamental es el de los usuarios. Las medidas de prevención no son iguales para todos. Lo primero que tenemos que saber es qué tipo de usuarios vamos a tener para ver si las medidas de prevención son las adecuadas o no. No me vale un edificio de escuela ¿para qué tipo de alumnos? ¿Están todos útiles para poder evacuar? ¿Hay personas que precisan ayuda para ser sacadas? Y esto es un punto importante a la hora de analizar las medidas. El edificio tiene que adecuarse al usuario, no el usuario al edificio. Y aquí tenemos siempre un problema importante en lo que son las medidas de evacuación y las medidas de prevención, que no siempre se contempla la del confinamiento, lugares en los que poder esperar a que lleguen los bomberos a sacarnos porque no puedo evacuar porque el edificio es inevacuable. Respecto del edificio, tendré que tener unas medidas que llamamos de protección contra incendios pasiva, que vamos a ver, unas medidas de contra incendios activas. Y luego, respecto de la intervención,
tiene que haber posibilidad de que la respuesta que nos proporciona la comunidad con los servicios de extinción pueda ser rápida y eficaz. Pero esta respuesta tiene que estar garantizada previamente. No se garantiza a partir de que tengo un problema, como vamos a ver a continuación. Respecto del primer problema, que son los usuarios, y le llamo problema, son lo que denominamos grupos críticos. Y llamamos grupos críticos a aquellos grupos de personas que son más vulnerables respecto de un determinado riesgo. No todas las personas tienen la misma vulnerabilidad respecto a determinados riesgos y tenemos que ver frente a qué riesgo queremos proteger a ese grupo que es más vulnerable. En el caso que vamos a ver, os pongo solo exclusivamente el de riesgo de incendio, aunque podíamos analizar, porque me voy a centrar en toda la exposición en el riesgo de incendio, podíamos centrarnos en cualquier otro riesgo de cualquier otro tipo. Y tenemos dos grandes grupos, el de niños y de los ancianos. Aquí viene lo de siempre, ¿qué es un niño y qué es un anciano? En principio, de cara a estos grupos críticos, lo pondré luego, son aquellos que necesitan ayuda para evacuar. ¿Cuál es la edad a partir de la cual un niño precisa ayuda para evacuar? Pues dependerá, pero está claro que hay una edad en la que ese niño es absolutamente incapaz de entender instrucciones para poder tomar decisiones por sí solo. Necesita que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer o adquirir una mecánica para poder tener un comportamiento adecuado para ello. Y los ancianos, lo mismo. Un anciano no es una persona que ha cumplido 55 años y lo quieren jubilar, Un anciano, en este grupo, es aquella persona que tampoco tiene o capacidad de discernir cuál es la mejor opción o bien su movilidad le impide ser consecuente con aquellas ideas que tiene. No es lo mismo, pero sin embargo el comportamiento es igual. No se mueve, no puede evacuar por sí solo y por lo tanto su comportamiento no se adapta a aquello que en principio teníamos pensado con unos cartelitos de salida. Dice, pues sí, ya lo veré, pero por ahí no puedo salir. Y luego tenemos dos grupos que pueden ser eventuales y permanentes, los enfermos. Dependiendo el grado de enfermedad, la situación en la que me encuentre, no voy a poder tampoco evacuar por mí mismo, y las personas que están impedidas o discapacitadas, que también pueden ser temporales o permanentes. Alguien que se ha roto las dos piernas y está escayolado hasta la cintura, pues es una persona discapacitada, pero temporal. Una persona que está embarazada en el 9º mes y justo a punto de parir tampoco puede correr por las escaleras, pero no son enfermedades, son discapacidades temporales que pueden darse. También puede haber discapacidades permanentes, ¿no? En general, ya digo, de cara al incendio estamos hablando de aquellas personas que precisan ayuda para evacuar. El problema es cómo salir y al pensar cómo salir, lógicamente tengo que estar y contemplar a esos grupos críticos a los que me refería. Los ejemplos, os voy a poner algunos, pero los podemos encontrar en cualquier sitio, ¿no? Mueren 31 bebés en un incendio de una guardería en el norte de México. Las puertas estaban cerradas, se entiende que todas no, pero la mayoría, y los niños murieron por asfixia. Los bomberos tardaron 1 hora y media en apagar el incendio, pero algunos vecinos que acudieron a socorrer a los niños tuvieron que lanzar sus autos contra las paredes de la guardería para abrir boquetes y poder evacuar a los infantes, ¿no? Dice la prensa. O sea, imaginaros la situación de tensión, el momento en que estás viendo cómo se están achicharrando 31 bebés y la gente no sabe qué hacer y al final tira el coche contra la pared, ¿no? 38 personas en un incendio de un psiquiátrico a las afueras de Moscú. Son números muy grandes. Vamos a ver que habitualmente este tipo de fallecimientos masivos se dan o en locales de pública concurrencia o en situaciones de grupos críticos, en que aquellas personas, aun teniendo opciones, como no pueden usarlas y necesitan gente, y no la hay, que les ayude para evacuar, el fallecimiento es masivo.
Un incendio en un taller deja 14 muertos en Alemania, una fábrica de discapacitados psíquicos y físicos de la organización Caritas. Bueno, los grupos críticos son siempre los más afectados. 25 minusválidos mueren en un incendio en una residencia de Letonia. Escasa movilidad. La situación, según relataban los bomberos, fue de caos total. Al tratarse de personas con capacidad de entendimiento mermada, era imposible darles instrucciones para facilitar la evacuación. Las instrucciones no tienen que dárselas a los bomberos cuando llegan. Las instrucciones tienen que coger la dinámica adecuada al edificio para que esas personas tengan un comportamiento determinado el día que ocurre un incendio, o bien tener previsto qué es lo que vamos a hacer. Vemos, por los ejemplos que os he puesto y de distintos sitios, cómo es una constante que los grandes fallecimientos masivos se producen en esas dos historias que digo. Por un lado, actividades de pública concurrencia y, por otro lado, en personas que pertenecen a alguno de los grupos críticos a los que me refiero. Se ha mencionado en la charla anterior la estadística de Mapfre de víctimas de incendios en España de 2011 y es la que os pongo aquí. Aproximadamente, ya veis que hay dos puntas importantes en cuanto a fallecidos, una que se sitúa en la franja, digamos, laboral. Esto está más relacionado con temas de actividades habituales que otro tipo de cosas. Tiene una bajada a la edad de 60, estoy yo ahí muy bien porque ya veo que libro, y luego ya empieza a aumentar. Hay que estar en la franja positiva siempre, por si acaso. Lo que no sé si irá corriendo la estadística o no, y luego tiene un repunte importante. Las mujeres se mueren menos que los hombres, a mí me parece una injusticia, pero es así, y la vida viene como viene, ¿no? Si los cuantificamos, vemos cómo, a pesar de que mayores de 65 años es el 38% de las víctimas, que parece menos que de la franja de 30 a 64, que es de 52, sin embargo suponen un 8,2 de índice por millón de habitantes, mientras que menores de 29 años estamos entre 1,7 más 0,4 en el 2,1, ¿no? Estamos 4 veces más fallecen personas mayores de 65 que menores de 29, lo cual quiere decir bien clara que a medida que la edad aumenta, la vulnerabilidad de esas personas frente al incendio es mayor y, por lo tanto, allí donde vayamos a tener personas mayores, las medidas de protección contra incendios tendrán que ser mayores que en otro tipo de franjas que sus posibilidades físicas y psíquicas les dan una oportunidad mayor para evacuar dentro del mismo edificio con las mismas prestaciones. Que luego comentaré, pero sí que hay un tema que, aprovechando esto, quería comentar, enlazando con lo que se había comentado anteriormente del código prestacional y el código prescriptivo, el código técnico de la edificación, que tiene esas dos opciones: o me atengo al dato, que es un poco a piñón fijo, o intento buscar las potencialidades de ese edificio y cuáles son esas condiciones que tengo que poner. El problema fundamentalmente viene por la primera charla del magistrado que nos ha dicho antes, que el magistrado y sus asesores saben leer y dice la puerta tenía 0,80, tiene 0,80, sí, mientras que si no tenemos que contar la película de cómo me parecía y el estudio que he hecho en la modelización por ordenador. Entonces la gente se asusta un poco y, salvo que tenga que hacer una obra un poco singular, va siempre a la parte prescriptiva, porque dices, yo cumplo, aunque sea un mínimo, lo que pone y sé que con esto libro porque yo he cumplido, mientras que la otra, la verdad es que los recovecos pueden ser bastante complicados. Esto de la justicia es complicada y es verdad, y aquellos que no sabemos de ese tema preferimos ceñirnos al dato, porque sabes que si pones lo que hay, luego cuando te lo exijan sacas el papel, el metro, mides, da el pasillo lo que da y por lo menos la norma la cumples. Otra cosa es que el edificio funcione o no funcione, que eso es otra cosa diferente. Bien, los factores determinantes en el proyecto de diseño de los sistemas de seguridad: el primero, evidentemente, es la seguridad para las personas. Punto fundamental: el edificio tiene que ser seguro
relativamente seguro, pero tiene que tener un índice de seguridad alto. La seguridad cero, no existe, o mejor dicho, la seguridad cero no existe, y por lo tanto tenemos que ver. Protección de los bienes, y siempre se antepone el bien a tercero. Mi edificio no tiene que presentar un riesgo para los de al lado, porque el de al lado vive feliz con su historia y es colindante a mí. Yo genero ese riesgo, yo, el arrendatario, el que me ha alquilado, el usuario, tal y como se nos ha explicado, pero el tercero que vive al margen de mi historia tiene que estar siempre protegido. Y luego, evidentemente, los propios. Si es una empresa, la continuidad de las actividades, y uno que se olvida muy a menudo es facilitar la intervención de los servicios de emergencia. Si no facilitamos la intervención de los servicios de emergencia, no van a poder intervenir, por lo menos en el plazo que está establecido, digamos, como razonable, y por lo tanto el resultado va a ser todavía peor que el que teníamos hasta el momento. Vamos con algunas cosas relacionadas con la protección del edificio. Se llama protección pasiva habitualmente, al conjunto de medidas y dispositivos tendentes a limitar o impedir la iniciación del incendio y facilitar la evacuación. Control de los materiales. Si los materiales que contiene ese edificio no son adecuados para que ardan, lógicamente no arderán como la discoteca que hemos visto de Brasil, y tendrá un comportamiento mucho mejor, no arderá todo el edificio como hemos visto también en el Windsor. Resistencia y estabilidad de las estructuras. Si el edificio es estable durante un tiempo elevado, dará más opciones a los bomberos y podrán trabajar dentro adecuadamente, y tendremos también más tiempo para poder aguantar en determinadas zonas en ese edificio. Los cerramientos, la compartimentación, que el incendio no pase de un lado a otro, esto lo veremos un poco. Las vías de evacuación, que las dimensiones sean las adecuadas y las distancias. Sí que es verdad que, como se ha mencionado anteriormente, no se estudian los flujos y los movimientos internos, sino que son medidas estándar que da igual qué tipo de usuario vayamos a tener dentro y cuál va a ser la utilidad del edificio. Se calculan de esa manera y es lo que hay. 1 metro cada 200 personas. Y dices, pero bueno, 1 metro de puerta cada 200 va a depender si es una discoteca o no. Pues es 1 metro cada 200. ¿Por qué? Pues porque lo pone. Señalización, la iluminación de emergencia, evidentemente. Bien, esto va en el Código Técnico de la Edificación, que se ha comentado anteriormente, en la que es la parte prescriptiva, en 6 exigencias básicas, que son las que tenéis ahí. Que el incendio no se propague por el interior, que no se propague por el exterior, que haya unas determinadas opciones para evacuar, que haya medios de detección, control, extinción de incendios, que los bomberos puedan intervenir y que el edificio no se me caiga en un tiempo concreto, en un tiempo determinado. Vamos a ver rápidamente estos apartados de uno en uno. La primera, el Código Técnico lanza simplemente la exigencia. Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior, tanto el mismo como otros colindantes. Bueno, y aquí a partir de esto puedo o bien coger esa parte prescriptiva que decía antes, o bien puedo intentar buscar otras alternativas, mejor dicho, la parte obligatoria del dato y la prescriptiva. El objetivo es que el incendio sea pequeño. Si el edificio lo consigue, las opciones que tienen todos los que están dentro van a ser mayores. Tendré que buscar qué barreras va a tener ese edificio para poder contener el incendio. Si no, el resultado lo sabemos con antelación. Si no hay barreras, el resultado es el que tenemos ahí. Se va a quemar absolutamente todo, porque ¿quién es el guapo, por muchas flexiones que haga y tabletas que tenga, que se mete ahí a apagar esa historia? Es absolutamente imposible, y como es imposible, pues no se hace, y el resultado es el que es. Pues lo apagas un poco por alrededor, estás ahí, te machacas, pasas toda la noche o al día siguiente, pero ya sabes que el único resultado es destrucción total. El edificio no ha dado ninguna opción, y al no dar ninguna opción, el resultado es el que el siniestro termina cuando se produce el máximo daño y ya no puede tener más opciones. ¿Quién podía haber evitado esto? El que diseñó esa empresa previamente,
ya no entro si cumpliendo o no la normativa, sino no preveyendo que el resultado iba a ser el que es. Esta parte va relacionada con lo que llamamos sectorización, que con independencia de otras definiciones que se puedan hacer, a mí me gusta esta, que lo pongo ahí en blanco, determina la máxima dimensión que puede alcanzar un incendio. La sectorización me va a decir si voy a tener esto o no, si voy a tener el Wilson o no. La sectorización me marca claramente cuál va a ser la máxima dimensión que va a tener mi incendio y, por lo tanto, a partir del conocimiento de esa máxima dimensión, voy a poder obrar en consecuencia o no. Y en las viviendas pasa también, porque las viviendas, salvo que tengan más de 28 metros o más de 28 metros, no se diseñan para que el humo no invada las escaleras. Y el problema que tenemos es que cuando hay un incendio en una vivienda, en una planta baja, primero, segundo, las personas que se les quema la casa salen corriendo y dejan la puerta abierta, parte de comportamiento. Ya veis que vamos a mezclar las tres cosas siempre, ¿eh? El edificio, el comportamiento de los usuarios y, posteriormente, el trabajo de extinción. Va a invadir la escalera y ya por allí no baja ni sube nadie. Es una escalera absolutamente inutilizable. En este incendio que os pongo ahí hubo 3 muertos porque cuando vieron el primer humo alcanzar la escalera intentaron bajar y cuando iban bajando se iban encontrando que el humo caliente subía, intentaron retroceder y ya no pudieron y fallecieron en la propia escalera. Para eso, la normativa contempla en determinadas situaciones lo que se denomina escaleras protegidas o especialmente protegidas, que no solo permiten subir y bajar, sino que son lugares en los que vamos a tener opción de quedarnos durante un determinado tiempo y además que una vez que ganamos esas escaleras protegidas o especialmente protegidas, ya realmente estamos supuestamente en un lugar seguro. Y digo supuestamente porque el problema que tienen estas escaleras protegidas y especialmente protegidas es que tienen unas puertas que son un coñazo, porque como tienen un muelle continuamente se están cerrando y entonces nos empeñamos en que es mucho mejor poner un calzo debajo o forzarla o quitar al muelle para que no nos dé el cante. Y el día que ocurre, pues evidentemente ese edificio que estaba perfectamente hecho no cumple con su función y todas aquellas personas que ganan la escalera no pueden bajar a través de ella porque está llena de humo que nunca tenía que haber estado ahí y, por lo tanto, cuando llegan los bomberos se encuentran con un problema que nunca debían de haber tenido. Una de las características importantes de la normativa en este apartado de propagación interior es que en determinados edificios, que los asimila con hospitalarios, pero me vale una guardería, aquellos edificios en los que la mayoría de las personas, y llamo personas también a estos pequeñajos que están metidos en cunas, precisan ayuda para evacuar, tienen que tener 2 sectores de incendio, porque al ser el edificio inevacuable, tenemos que trasladarlos a otro sitio. No puedo bajar a 14 bebés, aunque tenga 2 cuidadores o cuidadoras, desde un segundo piso para intentar ganar la calle. Tendré que trasladarlos a otro sitio, tendrán que estar seguros en otro sitio. Y esto, desafortunadamente, no siempre se hace. Personas mayores, también, en edificios que no tienen 2 sectores, los hospitales, como pertenecen a la Administración, prácticamente todos tienen, salvo que sean muy antiguos, pero me sorprendería que no lo tengan, y el único excepción es cuando están en edificios en planta baja, porque se pueden evacuar por planta baja. Pero no hace mucho, cuando digo hace mucho, hace 3 meses, estuve en un colegio de discapacitados en Vitoria, que estaban los alumnos grandes discapacitados, necesitaban 3 personas para poder moverlos, estaban en una primera planta sin ninguna posibilidad de bajar. Pues tendrá que organizarse el edificio de otra manera, porque o cierras o organizas de otro estilo. Sabéis que no solo es el edificio, sino si el edificio no da,
la organización debe acompañarle. Que los materiales no ardan, si los materiales, todos los cortinones y todo arden por todos los lados, pues la verdad es que tampoco vamos a tener muchas opciones. Bueno, tenemos arreglado más o menos el interior y tenemos esos conceptos claros. Tenemos que procurar también que por el exterior no nos pase. La mayor parte de la propagación en incendios industriales se realiza por cubierta. Digo yo, salvo que alguien opine lo contrario y lo discutimos, ¿eh? La mayor parte entre empresas, no dentro de una empresa, de la propagación de incendios industriales entre empresas se realiza por cubierta. Se hacen alegremente, o se hicieron en su momento, con translúcidos corridos, además altamente combustibles, de resina, y tú estás tranquilamente en tu empresa y de repente te viene por arriba unas llamas que además va cayendo encima de los almacenamientos y te producen incendios importantes como lo que estamos viendo. Ya puedes haber separado claramente en las empresas que el incendio va por arriba, corre y va produciendo esa secuencia que digo. Ya marco aquí claramente, uno de los trabajos de los bomberos va a ser precisamente el primero, cortar el incendio para que no siga, olvidándose de intentar apagar aquello que está ardiendo, porque igual no tiene remedio, pero sí que aquí se quemaron 3 empresas, en esta foto que tenéis, ya veis que hay 3 cortes con cierre, eran 3 empresas distintas, pero podían haber seguido a 4 o 5 más, ¿no? Y en vez de tener 3 problemas, pues tenemos 5 o 6 que lo que hay. Bueno, tenemos controlado el incendio y no sale de un determinado sitio, ni por dentro, ni por arriba, ni por el exterior nos va, o por fachada, como el caso del Windsor. Tengo que sacar a la gente de ahí. El código técnico no da demasiadas pistas en cuanto a los movimientos de edificio, tal y como hemos dicho anteriormente, tanto el anterior ponente como os he comentado, pero sí da unas pautas de cálculo para que cada uno no invente. Pautas de cálculo que desde luego nada tienen que ver con la realidad que luego vamos a ver. Os pongo ahí 3 ejemplos de puertas de emergencia, pero podía haber puesto más. La realidad del día a día es que aquello que se pone para solo usar en caso de emergencia va a ser aquello que va a ser absolutamente imposible de usar el día que se tenga una emergencia. Puedes coger una Coca-Cola, saltar la valla, volver y hacer, o en la de la derecha, encestar y luego meterte al cubo y coger otra Coca-Cola y salir. La verdad es que está francamente complicado cuando además te están empujando por detrás, hay personas mayores, niños. Realmente las evacuaciones tienen que tener su camino. No os digo la marca del supermercado, del centro. Madrid Arena. Me da igual cuál debía ser el aforo. Esto es absolutamente inevacuable. Este de aquí no tiene ninguna posibilidad de salir en un tiempo razonable. Ninguna. Ninguna. Salvo que todo alrededor fueran puertas y entonces ves que no tienes que empujar a los de delante y vayas con la suficiente calma. El cumplimiento del aforo no garantiza una evacuación razonable. La disposición de las medidas, pero sobre todo cómo se va a comportar la gente que está ahí, va a ser parte fundamental a la hora de salir, porque si no el resultado va a ser este. Todo el mundo empujando y los primeros que están en una puerta por la que no pueden salir van a verse aplastados por los demás que están empujando. Y aquí no hubo incendio, ¿eh? No necesariamente un incendio produce este tipo de afectaciones. Sí que es verdad que provoca una mayor prisa por evacuar cuando tienes ese incendio que si no lo tienes, porque la sola vista del incendio y como encima estés cerca de él ya te presiona para que haya. Y esto se da en todos los lados, ¿eh? Alemania, el Love Parade en 2010, ya veis cómo están sacando ahí a la gente, a esa chica, como pueden, porque aquello no reunía tampoco condiciones para poder hacer evacuaciones de una manera razonable. La situación de todos fuera o está muy organizada y es, digamos, factible en un tiempo corto,
o los que están detrás van a presionar de forma importante para que los de adelante vayan circulando, y esto normalmente produce unos resultados que no los modeliza en el ordenador. No sé si habéis visto alguna modelización por ordenador, pero todos los puntitos rojos, puntitos azules y puntitos verdes van caminando tranquilamente. Sí que se aturrullan un poco en las puertas, pero van saliendo más o menos, pero no hay ningún momento en que el puntito verde le pisa la cabeza al puntito rojo, y sin embargo en la realidad sí que son diferentes. En evacuación, en el código técnico, se estudian los siguientes elementos: una compatibilidad de los elementos, si esa discoteca puede dar a un local comercial o no, o si ese cine puede estar, cómo se calcula la ocupación, cuántas personas caben, digamos, en situación normal en un determinado ámbito, dependiendo de lo que hagan, el número de salidas y la longitud de los recorridos que tengo que aplicar de acuerdo con los dos puntos anteriores. Una vez que ya tengo el número y la longitud de los recorridos, cómo tienen que ser de anchas, cuál tienen que ser sus dimensiones, las escaleras, si las hay, cómo tienen que estar protegidas, qué nivel de protección tienen que tener, las puertas, si abren para afuera, si abren para adentro, cuáles son las dimensiones máximas de sus hojas, cómo tiene que estar señalizado todo y cómo tiene que estar iluminado. Esto viene, la iluminación viene en otro apartado diferente, no viene en el SI, viene en el SUE, pero estos puntos, digamos, tú los sigues y en teoría te tienen que dar la solución a un problema que no es la solución al problema cuando ocurre una emergencia. Pero bueno, tú cumples con aquello que hay. Pero se nos olvidaba un punto importante: el humo. El humo corre, el humo ocupa, el humo impide en muchas situaciones esa evacuación y por lo tanto lo tendré que tener en cuenta. Tendré que buscar unas garantías para que esa evacuación se produzca con seguridad, ventilar para reducir la propagación, voy a reducir los daños, va a facilitar la intervención de los bomberos. Bueno, la conclusión de cara a la ventilación es que el fuego arda prácticamente como si fuera exterior y por lo tanto mi visión está permanentemente, digamos, libre de ese obstáculo que va a hacer que no pueda evacuar. Sí, Azjo, pues aceleró. No son 40, me estás engañando. ¿Te van a quitar de esto ya? Llevo 30. Son 10, ¿eh? Yo aprendí, te manda el que está, entonces... Vale. Bien, instalaciones de protección contra incendios. Disponer de los equipos. Eso dice la norma, pero el disponer de los equipos está muy bien, pero no me garantiza nada, ¿eh? Las instalaciones de protección contra incendios son muy importantes, pero una buena instalación sin mantenimiento y sin saber cómo se utiliza no sirve absolutamente para nada. Lo tenéis en la foto de la derecha, en el que pues el truco está coger los cables de ese pulsador, te electrocutas, gritas y entonces vienen a buscarte, ¿no? En este caso, el genio que ha colocado ese pulsador para que nadie pueda hacer falsas alarmas, pues ha estado francamente bien y por eso pues yo me imagino que en ese colegio pues 2,15 será la altura mínima para poder estudiar sin esto. Es que no hay ninguna posibilidad luego de hacer nada, ¿no? Bueno, rómpase, ábrase en caso de incendio, no sabes para qué. Bien, lo rompo y ¿qué? Rompo la manguera, el cuadro, que hasta dónde tengo que romper, ¿no? Rompa todo menos la manguera, ¿vale? Pero bueno, en otros casos el mantenimiento o quien se ha llevado hasta la devanadera pues te da también pocas opciones, pero esto que te puede pasar, si no lo repones, pues lógicamente no lo vas a usar. Señalizado está, señalizado de cine, en el proyecto venía y todo, y posiblemente tenga hasta presión en el agua, pero se han llevado hasta la manilla de este. Otras veces te encuentras que bajo esa tapa roja que pone bomberos, que algunos habréis pensado, bueno, ¿y aquí qué hay? Pues un trozo de hormigón, para que los bomberos no lo utilicen nunca, ¿no? Entonces, bueno, si esto está en la vía pública, los bomberos van a hacer revisiones y lo van a detectar, pero si esto no está en la vía pública, sino está en una zona privada, en una urbanización en la que tiene sus instalaciones, pero nunca se ha preocupado nadie de encontrar
o de utilizarlos o de probarlos, nos podemos encontrar esta foto que tenemos ahí. Bien, pero aparte de eso, las instalaciones contra incendios no garantizan, a pesar de que estén bien mantenidas y se sepan usar, que se vayan a usar, porque nadie opta por utilizarlos, y el que está dice que espabilate, y lo que hace es salir corriendo y pasa de utilizar los medios de protección contra incendios. Hace falta también, pues, cierta concienciación para poder usar los medios. Hay tenéis estos grandes incendios en los que los medios de extinción están ahí y nadie los ha usado. Bueno, y el agua, ¿no? Si no hay agua, mal vamos. La intervención de los bomberos, muy rápido. Que los bomberos puedan acceder. Si no pueden acceder, mal estamos. Y no sé cómo son esas casas que veíamos anteriormente en la ponencia anterior, que producían el mayor número de muertos en Estados Unidos, pero sí que es verdad, y yo me he fijado bastante, que en incendios que ocurren en el sur, en que las casas son unifamiliares y tienen la costumbre de ponerlas enrejadas, hay un número de fallecidos bastante alto. No sé si será por esto o será por otra cosa, pero la realidad es que quien no puede entrar difícilmente te puede sacar. Otras veces nos encontramos estas amables pelotillas en las que la gente piensa que el bombero las levanta y se las guarda en el bolsillo. Va a ser que no, va a ser que no, o que los árboles pues no ocupan espacio, o que el cartel de ambulancias y bomberos puede estar delante del sitio donde pasa la escalera. Bueno, los edificios tienen que tener también opciones. Aquí lo vemos, un edificio con ventanas pequeñas, pero sin embargo cada 25 metros cumple con el requisito de tener esa fachada accesible, pero a veces nos ponen un fantástico jardín que en este sitio tan majo que vivimos, que llueve pues todos los días menos uno, y fue el domingo pasado, con lo cual daros ya esta semana, darla por borrada. Cuando metes un vehículo grande te encuentras que no puede pasar y que se queda atrapado en eso. Esto ya es un vehículo que no va a funcionar y que a todas aquellas personas que esperaban ser rescatadas por la escalera no van a tener esa opción. Distancias al bosque, si se cumple. Bueno, resistencia de las estructuras, tienen que mantenerse para que estas personas puedan trabajar, y no está de más acordarse de la seguridad de los propios bomberos, que tienen que tener una garantía de que el edificio no se les va a caer encima y que voy a tener ese colapso total, porque en previsión del colapso total van a trabajar desde fuera y lógicamente van a ser mucho menos eficaces. Tenéis ahí unos pocos. El tiempo de la autoprotección, y voy terminando, El decreto del 277, porque se regulan las obligaciones de autoprotección, la orden por la que se acredita el personal técnico competente, el plan de autoprotección no es un documento, es ese marco orgánico y funcional que nos da opciones para poder trabajar cuando hay un siniestro, poder actuar. No hay que confundir la descripción de la actividad, la evaluación de riesgos, el inventario de medidas, el programa de mantenimiento, con el plan de emergencia y la implantación y entrenamiento del plan. Eso se llama plan de autoprotección. El plan de emergencia es una parte de ello. El plan de autoprotección es mucho más completo, y el plan de emergencia lo que me dice es qué tengo que hacer cuando ocurre una emergencia. Es la organización de personas y medios para dar respuesta a situaciones de emergencia. ¿Qué hacer cuando se declara una emergencia? Y, por lo tanto, tendré que probar, tendré que hacer unos ejercicios, unos simulacros, que son, aparte de importantes, son obligatorios, y con esto terminaré, aunque podía estar un rato más, porque esta foto me gusta mucho. En Guecho, el año pasado, se hizo pues un ejercicio de evacuación, y tenéis ahí a los chavales. No necesitan exactamente ayuda para andar, pero tampoco tienen una edad como para discernir en alternativas, etcétera. Se coge la dinámica de ir con el andereño, todos agarrados unos por otros, y no tienen que pensar. Lo único que tienen que hacer es que cuando les dicen se enganchan unos a otros y allí van. Esto ocurrió en Newton, en Estados Unidos, 24 muertos, me parece que 26, que hubo por un tiroteo, de ellos 20 niños y 6 profesores.
Fijaros la similitud que puede haber a la hora de coger hábitos. Esa niña que tenéis en la foto de arriba llorando, pero sin embargo va enganchada al de adelante porque es lo que ha entrenado y es lo que ha hecho. Si entrenamos, si tenemos unos comportamientos adecuados, podremos tener opciones para poder trabajar mejor o para poder garantizar una mayor seguridad, aparte de la que nos dé el propio edificio y nos den los propios bomberos. Y con esto termino. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta para Pedro. Que sea fácil. No, si pregunta Íñigo no es fácil. Hola, buenas tardes. No va a ser una pregunta a Pedro. A mí me gustaría hacer hincapié, por la parte que me toca, la de la formación. Bueno, más cerca, sí. Últimamente estamos coincidiendo en bastantes foros en el mundo de la empresa. El decreto de planes de autoprotección, parece que va a hacer que ciertas empresas, aquellas que se estiman que tienen más riesgo, tengan en cuenta, de nuevo, repito, la formación que hace falta para... No, hablábamos de entrenamiento. En un momento has dicho concienciar a la gente para que utilice esos medios de extinción de los que dispone. Yo creo que no es concienciar. La cuestión es que hay que formar a esa gente. En nuestros edificios, el código técnico ya nos dice, en muchos de ellos ya tenemos extintores en los descansillos. Realmente la gente se preocupa, después de contratar ese servicio de colocar extintores y mantenerlos, el saber cómo utilizarlos. ¿Quién los utiliza? El chaval de 14, 15 años que lo que quiere hacer es una trastada. Sí. Y por otra parte, yo creo que el tema de concienciación sí. Nosotros en su escuela recibimos particulares que quieren hacer un curso. ¿Y cuándo vienen? Pues cuando han tenido un accidente en casa, algún familiar o algún conocido ha tenido una avería. Empresas que nunca tienen tiempo para hacer un curso, después de quemarse la empresa ya no tienen ningún problema. Entonces yo creo que hay, por la parte de planes de autoprotección, parece que el mundo de la empresa se puede salvar, vamos a decir. Yo estoy muy preocupado por esos protocolos de los bomberos que lo primero que hacen al llegar a un edificio es revisar todo el hueco de escalera por si alguien que ha intentado huir cuando no podía, lo ha hecho. ¿No? Y eso parece que tiene peor solución. Igual es una pregunta difícil, sí. Lo que pasa es que vivimos en el mundo que vivimos, y está muy bien el querer ser voluntaristas y que todo vaya bien, pero hay que ser conscientes de que la realidad es la que es. Mira, a mí me parece que en municipios en los que tienen una empresa de las que llamamos Seveso, empresas de riesgo químico de accidentes graves, que la propia Unión Europea le llama accidentes graves, tenemos 30 en nuestra comunidad autónoma, pues entre noviembre, diciembre del año pasado y enero, febrero de este, hemos ido por todas las localidades que tiene una empresa de estas a explicar nosotros, un técnico de la empresa y el alcalde o el concejal o alcaldesa o el concejala correspondiente, para que los habitantes de esos pueblos puedan saber cuál es su riesgo, sus comportamientos y hacer todas las preguntas. Pues el éxito ha sido clamoroso. Máxima asistencia en 30, y ha habido de 2, de 3, incluso una lo suspendimos porque solo estábamos nosotros. Es así, o sea, vivimos... Es así, pero si regalas un choripán, hay 1.500, o sea, esto es así, o 3.000. Sí que es verdad que cuando alguien tiene un problema ya está concienciado, pero el problema, por eso digo concienciar, ya puedes obligar. La formación nunca puede ser obligatoria. Si estamos viendo que la ESO, que es obligatoria, tiene un índice de fracaso altísimo, la gente solo aprende si quiere. O sea, tú podrás obligar a alguien que esté ahí sentado, ¿no? Hay un viejo proverbio árabe que me gusta mucho, que dice que tú podrás obligar al caballo a ir a la fuente, pero solo beberá si él quiere. Y esto es así. A la gente la puedes obligar a ir a clase. Todos, venga, esta empresa. Y se sientan allí y hay gente que está interesada y gente que no. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que lo único que le preocupa es saber por dónde tiene que correr, no qué tiene que hacer para salvar su puesto de trabajo, etcétera. El tema de la formación es un problema. Y lo único que podemos hacer es ir predicando, como vamos por ahí,
intentando concienciar. A mí por eso os he puesto las fotos que os he puesto, no he puesto fotos de flores y tal, sino fotos de incendios, pues dices, coño, joder, esto me puede pasar a mí. No, es que yo he estado en todos los sitios en los que os he puesto las fotos. O sea, no las he descargado de internet, excepto de la de Newton. O sea, estas últimas de la escuela de Guecho, que tampoco estuve, que me la hizo una compañera la foto. Pero en el resto de los siniestros sí. A mí se me han quemado 250.000 metros cuadrados de nave. Pues 2 años los trabajadores en la calle. Ha habido incendios en los que ha perecido mucha gente. Pero no tiene remedio. Pues iremos poco a poco y aquí donde vayamos pues iremos concienciando. Solo aprendemos cuando nos sacuden un palo luego gordo. Y sí, que has dicho tú, pues eso, después de tener un accidente la gente viene a clase, sí. Lo que no se me ocurre a mí es qué podemos hacer para que ese que pasa, te digo, este año hemos hecho esa campaña y la verdad es que era mortal. Estábamos más en el lado de la mesa que los que estaban enfrente. Solo en aquellas empresas en que habían tenido alguna fuga, algún problema, alguna molestia, había cierta sensibilidad. Las que iban muy bien y tal, nada. Es lo que hay, Vale, subimos al café. A inmediatos aquí de nuevo, por favor. Venga.